En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Lo habíamos presentado con nosotros el profesor en historia, Ernesto Olmedo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje de la ciudad de Río Cuarto, una figura conocida. Estamos hablando del general Fotheringham, de quien se cumplen 100 años de su fallecimiento. Y bueno, el profesor Olmedo ha sido una de las personas que ha estudiado esta figura de la ciudad de Río Cuarto. En realidad no nativo de aquí, pero que sí tuvo relevancia, ¿no? Buenas tardes y bueno. Bueno, efectivamente, como lo anticipas, Nicolás, un actor importante en la ciudad de Río Cuarto y en el marco de su historia, con algunas particularidades, como por ejemplo que no es nativo ni siquiera de Argentina, sino que es inglés y que arriba casi por casualidad aquí a la Argentina. En realidad, una vez que él estuvo adscrito a la Marina inglesa, en lugar de venir para acá, estaba previsto que fuera hacia Australia, pero cambió su derrotero por consejo de algunos argentinos conocidos. Y de ahí en más, bueno, este desempeño en toda la experiencia militar, desde que arribó y se inscribe o se enrola en la fuerza como Guardia Nacional, hasta culminar su desempeño como alto mando militar y en la plana mayor del ejército, ¿no? Esa es una de las particularidades. También señalamos como particularidad que dejó un registro de todo el acontecer de su vida. Es una narración que quedó plasmada en un libro, que es Vida de un soldado, el título más largo, o Reminiscencia de la vida en la frontera, el título completo. Y que eso le permitió de alguna manera dar cuenta de toda la experiencia de la vida militar. Ese es el propósito que él se planteó, y eso ha servido a historiadores o investigadores como para recuperar aspectos de la historia de la frontera. Tenemos o podemos señalar como aspectos quizás en común con otros militares de la época, un desempeño en la ciudad como un actor importante, fundamentalmente porque Río Cuarto se inscribe en lo que fueron villas de frontera y en un cordón de fuertes y fortines como resultado del poblamiento hispánico, ¿no? Que no es el primer poblamiento de toda la región, sino que obedece al poblamiento indígena y que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Que es anterior al arribo de los colonizadores, de los conquistadores y colonizadores. Y entonces, en función de eso, hay una parte de su vida que él desarrolla en esta región, prestando una colaboración directa a otros mandos militares, y eso le permitió de alguna manera, bueno, tener una presencia importante en la ciudad, ¿no? ¿Llega fortuitamente a Río Cuarto o hubo una designación particular? En realidad, podríamos decirlo fortuito en función del acontecer del ejército, ¿no? De esa época. Porque precisamente una de las condiciones necesarias, y no había otra para las fuerzas militares de la época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, era la necesidad de ser trasladados de un lugar a otro en función de los diferentes frentes de conflicto. Si uno analiza la foja de servicio de Fotheringham, vamos a encontrar que estuvo en algunos lugares de provincia de Buenos Aires, en algunos lugares de La Pampa, en San Luis, en Mendoza, en Córdoba, en Río Cuarto, pero también participó en la Guerra del Paraguay, prestando servicios como Guardia Nacional, y también lo vamos a ver en campañas hacia el sur, esas campañas militares de desplazamiento de las sociedades indígenas y apropiación de tierras. Por lo tanto, sus referencias a Río Cuarto son reincidentes por los destinos que ocasionalmente le tocaban, y en algún momento sí prestar sistemáticamente funciones militares aquí, ¿no? En la comandancia de la frontera. ¿Podríamos describir un poco cuál era la Río Cuarto de ese entonces? Sí, claro. Una villa de frontera que había sido dispuesta como tal a propuesta de
del primer gobernador intendente que tuvo lo que se llamaba la provincia de Córdoba del Tucumán, ¿no? Rafael Núñez, el marqués de Sobremonte, entiende que era necesario tanto para La Carlota como para Río Cuarto asignarles el estatus de Villa Real, cosa que concede el rey, y luego de un recorrido y de la producción de los informes necesarios, se hace esa propuesta que llega sobre fines del siglo XVIII. Y en ese sentido, Río Cuarto, como lugar territorial, estaba en un concierto de fuertes y fortines que habían sido instalados precisamente desde mediados del siglo XVIII, pero con mucho ímpetu a partir de la obra de este funcionario borbónico que es Sobremonte, para resguardar estas tierras y los caminos, y entonces eso implica también el resguardo de población y de mercancías en un mercado o digamos en un espacio que cada vez tomaba más fuerza e interés para la misma corona, ¿no? También por las pretensiones de otras potencias europeas, ¿no? Es cuando todo el ímpetu y toda la dinámica del mercado atlántico toma cada vez más fuerza, y ahí entonces se explica por qué se va a instalar el Virreinato del Río de la Plata y por qué se va a insistir en seguir propiciando mayor defensa, control y seguridad de esta zona fronteriza. ¿Tiene una destacada actuación dentro de la guerra al desierto, digamos, la conquista? Era uno de los militares en los altos mandos que acompañaba a los referentes de las columnas. Referentes de las columnas, como por ejemplo Racedo, el mismo Roca, que son personalidades destacadas en ese proceso, ¿no? Por supuesto que no hay que perder de vista que ese proceso histórico ha sido de alguna manera revisado por las implicancias que tuvo en términos de el desplazamiento y la apropiación de tierras, ¿no? Claro, eso le iba a consultar. Hoy es una figura que podría cuestionarse, digamos. Sí, más que la figura en particular, lo que se cuestiona es, por un lado, haber tomado esa definición y esas decisiones de apropiación de tierras sin tomar en cuenta los verdaderos depositarios que fueron estas comunidades indígenas, y también con un proceso de negación y silenciamiento. Todo ese proceso fue hace tiempo ya revisado y puesto en cuestión, ¿no? Porque en definitiva también se construyó un relato, y especialmente con mucha fuerza, cuando se cumplía el centenario de la campaña, entre comillas, la campaña del desierto, por el cual se ensalzaba a estos militares y a esta gesta y esta obra. Bueno, hay que ponerla en clave de la disputa por el espacio y de la conflictividad social también que eso derivó, y por supuesto esto de la pretensión de apropiarse de un espacio mayor de tierras, ¿no? De ahí en más, Río Cuarto tiene entre sus calles, entre sus lugares históricos y sus monumentos todavía una fuerte impronta de esos militares que prestaron servicios en la zona de Río Cuarto y en todo el área sur de la provincia de Córdoba y un poco más, ¿no? Así como está Fodringham, está Mansilla, está Racedo, el mismo Roca, entre otros, ¿no? Claro, yo iba a decir, digo, uno a lo mejor no conoce la historia, pero sí ha pasado alguna vez por la calle Fodringham. Así es, exactamente, sí, porque aparte formaron parte estos militares, sobre todo... Tienen escuela, perdón, también. Que sí. Exacto, la escuela Ignacio Fodringham. Sí, tiene su calle, tiene su escuela, tiene sus monumentos, no solamente en la ciudad, sino en otros lugares hay placas recordatorias de estos militares, y hay algunos monumentos, por ejemplo en el caso de Mansilla, el mismo Roca en la ciudad, que un poco es parte de esa construcción histórica que se fue elaborando, poniendo de relieve a estos militares de la frontera, ¿no? Pero bueno, es importante también poner en análisis que hay otras miradas, otras situaciones que hacen a la revisión crítica de ese proceso. ¿Él fue en Río Cuarto simplemente una función militar o también ejerció alguna actividad política? La actividad política fundamentalmente está circunscripta a lo que tuvo que ver con, que derivó de su desempeño militar,
el haber sido gobernador de territorio nacional en Chaco y Formosa. No tengo presente que haya tenido cargos cargos del índole del poder civil, digamos, o del poder político, mejor dicho, en la ciudad. De todas maneras, no quita que estuvo referenciado como miembro del patriciado local y por ahí con referencias a ese núcleo de población y de ciudadanos ahí, ¿no? Era común en aquel tiempo que esto que hizo Fotheringham, venir desde su país, instalarse en otra nación y ser una parte importante, formar parte de decisiones claves que se tomaban en el ejército de otro país. ¿Era común? No tanto, no hay tantos militares extranjeros que hayan llegado a altos mandos y a referencias. Sí, por ejemplo, en el caso de Uruguay, son algunos de los casos más reconocidos. Sí, por supuesto que había una legión de extranjeros que venía, y más lo podemos ver en términos de enrolarse a las fuerzas como fruto del arribo a América o a algunos lugares como Argentina, en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y lo vamos a ver también con un poco más de fuerza a posteriori. El tema del enrolamiento a las fuerzas también implica una tensión respecto de la ciudadanía y la nacionalidad, que en el caso de Fotheringham queda muy, muy, muy claramente expresado. Por eso también no encontramos tantos militares extranjeros, y menos de países como Inglaterra que hubiesen deseado, pretendido venir a realizar ese desempeño acá, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, estamos charlando con el profesor Olmedo y cuando regresemos le dejamos una pregunta para que nos responda, que tiene que ver con la vivienda de Fotheringham, la que ocupó aquí en Río Cuarto, que es hoy uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. En un ratito nos responde en primera persona. Seguimos el diálogo con el profesor Ernesto Olmedo, y hablando de Fotheringham, bueno, hay una vivienda icónica en la ciudad que perteneció a la familia de Fotheringham. Así es, estamos hablando del actual Museo Histórico Regional, que instalado en 1981, fundado en 1981, se hace sobre una vivienda que tuvo varios uso familiar, y en algún momento también fue utilizada como sede de la comandancia de frontera de Córdoba, San Luis y Mendoza. Para poner en contexto, en el sur de Córdoba, por ejemplo, había una comandancia general en la época de los fortes y fortines y una comandancia por departamento. En el caso del departamento de Río Cuarto, que era en realidad el conjunto de los departamentos del sur, todavía no había esa subdivisión administrativa que ocurrió hacia finales del siglo XIX. Y entonces esa comandancia general estuvo en principio junto al fuerte principal, que no era en Río Cuarto, sino en La Carlota, en la Villa Real de La Carlota. El fuerte se denominaba Punta del Sauce, en la década del 20 se produce el traslado de esa comandancia a la ciudad de Río Cuarto, 1820-1825 para mayor precisión. Bueno, 200 años atrás. Exactamente, nada más y nada menos. Entonces, bueno, el comandante principal gestionaba toda la línea del sur de Córdoba, y cuando después de 1850 logra articularse una organización mayor que los estados provinciales, primero con la Confederación Argentina y después con lo que va a ser la Organización Nacional y posterior con la República Argentina como tal, el ejército también logra una mayor sistematización y organización. Y entonces uno de los puntos de control hacia el sur era la frontera de Córdoba, San Luis y Mendoza, como un gran territorio gestionado obviamente por el poder político, pero con la prestación de fuerzas del poder militar, ejército y milicias, digamos. Las milicias, para diferenciarlo de los efectivos de ejército, eran ocasionalmente convocadas para prestar servicio. Como empezó Fotheringham, dijimos que había sido un guardia nacional, es decir, una fuerza provisoria al servicio de, que después termina haciendo carrera y se inscribe a posteriori en el ejército de línea. Tuvieron la oportunidad
entre lo que fue la comandancia gestionada por Mansilla y la que viene después, después estuvo Antonino Baigorri y después Roca. Ahí en ese momento se utilizaría ese edificio del Museo Histórico, obviamente que ha tenido algunas refacciones, reconstrucciones. Y después va a ser adquirido por una cuestión de, digamos, de herencia familiar de la esposa de Fotheringham, y eso le permitió también vivir unos años ahí en esa vivienda hasta que se vendió. ¿Siempre vivió en ese lugar? No necesariamente siempre. Por lo menos una parte, cuando dejó de ser una sede de la comandancia. Claro. Eso no quiere decir que no haya habido algunos militares apostados ahí, pero es una cuestión más ocasional y circunstancial. Creo que es sobre todo a fines del siglo cuando fue la vivienda o el hogar familiar, ¿no? Y justamente en el Museo Histórico Regional hay muchas referencias a Fotheringham. Sí. Yo puedo contar dentro de las anécdotas, mientras hacía la investigación, algo que me impactó en la búsqueda de mayor información sobre este general inglés. Que está allí, por ejemplo, el manuscrito de este libro que él publicó, Vida de un soldado, reminiscencia de la vida en la frontera, que es toda la sistematización de su experiencia allí. Y obviamente el museo contiene otras referencias ligadas a ese momento histórico que están presentados en las salas, pero también en clave de no perder de vista que son distintos momentos en vías de la ocupación del espacio. Pero eso es interesante, poder analizar lo que en su momento ocurrió y que fue importante, trascendente, porque marcó también a la ciudad. Totalmente. Y bueno, hacer las críticas o la revisión que haya que hacer de acuerdo a los tiempos actuales, digamos. Exacto. Bueno, una cuestión particular sobre la cual también después en algún escrito lo dejábamos reflejado, era la cuestión que Fotheringham tenía con la nacionalidad, porque en definitiva era un militar inglés, porque había prestado servicios por 58 años al ejército, al poder militar de ese momento, y entonces no entendía cómo esas acciones de hecho no le posibilitaban o le concedían el estatus de ciudadano. Claro. Para tener el estatus de ciudadano debía nacionalizarse. Y entonces él estaba, por lo menos lo que escribe, ¿no? en esta obra que es su libro, es que, que en ese sentido como que la justicia mira vendada y hace el pesaje vendado, y lo dice en su libro con cierto giro, porque tenía cierto humor y cierta ironía con algunos temas, que es muy interesante leer el libro para esa reconstrucción, y precisamente cuestionando qué más debería hacer como para que me reconozcan como un ciudadano argentino que prestó servicios a la patria. Claro, ¿no? Sin renunciar a su nacionalidad de origen. Exactamente, sin necesidad de adoptar la nacionalidad argentina. ¿Y fue de estos militares de aquella época, fue Fotheringham el más importante para esta zona? ¿O cree que hubo otros que a lo mejor no son tan conocidos? Podemos decirlo, lo inscribimos dentro del grupo de los notables, pero en realidad es difícil identificar cuál fue la patria de nacimiento, el lugar de nacimiento de cada uno de ellos, pero si hablamos de personalidades destacadas de esa época, creo que Roca y Racedo, por el lugar que ocuparon en el espectro militar y en el espectro político, podemos reconocerlos en la época de estos militares de la frontera como de mayor rango. Y Mansilla, por supuesto que también, y esto hay que rescatarlo también con todo. Mansilla es un personaje muy particular, con una producción literaria muy interesante también, respecto de las vivencias de la frontera, de esa excursión que hace. En otro programa lo vamos a invitar para que no hable de Mansilla. Bueno, pero tengo entendido que Fotheringham también escribió un libro, no alcanzó a publicarse, y que fue destruido por su pareja, su esposa. La verdad es que no conocía esa historia. Sí, lo que puedo decir, y a lo mejor tiene que ver con esto, es que en el primer volumen que él publica, deja trazado que va a haber otro volumen, y es probable que tenga que ver con eso, pero no tengo datos sobre esa situación en particular. Bueno, usted ha nombrado a otros generales, otros pesos pesados del ejército
de hace más de 100 años, lógicamente. Estamos hablando que hace 100 murió Fotheringham, estamos hablando de antes de 100 años. Pero, ¿cuánto cree usted, tengo una opinión, o sea, es una pregunta que para que la responda con su subjetividad, creo, ¿cuánto cree usted que influyó todo lo que pasó aquí con la comandancia de frontera, con el paso de militares que en algunos casos llegaron nada más y nada más que a presidente de la nación, como el caso de Roca? ¿Cuánto influyó en el ADN de riocuartense que hoy conocemos? En la forma de ser de la sociedad, de su gente. Sí, no, creo que también ahí hay que mirarlo en perspectiva histórica, ¿no? Cómo se va construyendo un imaginario de sociedad y un modo de ser en la sociedad. Sí, lo que puedo decir es que la impronta ha sido muy fuerte, todavía persiste, ¿no? En esta cuestión de lo militar, del fuerte y fortín como una impronta, bueno, que marca la cuestión identitaria de la ciudad, y que por ahí dificulta o obtura la posibilidad de agregar otras experiencias que tienen que ver con el territorio, ¿no? Eso me parece que es lo más importante, que está todavía ahí tensando, ¿no? Porque en definitiva estos militares en algunos casos también fueron terratenientes, ¿no? Fueron adquiriendo tierras, ya sea por su función militar o por su prestación de servicios al ejército. El caso de Roca, Ambrosio Olmos, bueno, lograron una gran concentración de tierras, y entonces hay una cuestión ligada a lo militar, a lo rural, al campo, seguramente en las referencias del Jockey Club, estos clubes de la época, estas personalidades también aparecían con presencia y demás, como parte de esa élite de aquel momento, ¿no? Y de un grupo social propio que digamos que se va generando entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, no solamente en Río Cuarto, en varios espacios del territorio argentino. Dijimos que había conformado una familia acá, ¿tuvo hijos? Sí, tuvo varios hijos. Eso es lo que tenemos como referencia. Yo, por supuesto que ahí no me he detenido en la historia de familia como para darle muchas precisiones de cómo es su árbol genealógico, porque precisamente la reconstrucción de su desempeño está planteado en el marco de una temática que nos interesa, que es la cuestión de la frontera y la cuestión militar. Por lo tanto, en relación a esto, son pocos los detalles o los datos que poseo como para poder trabajar desde ahí, pero sí esta cuestión de su desempeño, ¿no? Bueno, y falleció aquí en Río Cuarto. Exacto, tengo entendido que sí, que falleció en Río Cuarto. Eso lo advertimos en lo que es un legajo militar, que anuncia el fallecimiento, si no recuerdo mal, un 14 de octubre de ese año 1925, y se reporta y se cierra la foja de servicio de Fotheringham a nivel de su desempeño, ¿no? Unos años antes ya se había retirado de su tarea militar como general de división en el ejército, y bueno, señalando esto, ¿no? Son aproximadamente 58 años de la foja de servicio que Fotheringham tuvo. Quería preguntarle, a raíz de todas estas figuras del ejército que usted nombró, que muchas veces se plantea esto de deberíamos cambiar el nombre de, por ejemplo, la Plaza Roca, el Boulevard Roca, la Escuela Fotheringham, digo, porque hoy se las cuestiona un poco a las figuras y a la cuestión esta de la denominada campaña del desierto, lo que pasó, digamos, en aquella época. ¿Qué mirada tiene usted respecto a esto? ¿Debería debatirse? ¿Está bien cambiar las cosas, cambiar el nombre de las cosas? Bueno, en realidad lo que es importante es que así como van sucediéndose acontecimientos y procesos históricos, la reconstrucción de ese pasado también es fruto de un proceso muy dinámico y que implica resignificaciones de manera permanente. Por lo tanto, no veo inconveniente que en algún momento sobre determinado lugar se decida detenerse, generar el debate, y si hay acuerdo, generar el cambio de nombres que tiene. A mí me parece que es importante no perder de vista en esto, y es parte del trabajo que venimos haciendo, que
está tomado como una tarea, ¿no? Además de la investigación, la divulgación y poder ofrecer a los lectores, a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores, al ciudadano en general, otras miradas que son producidas en esos análisis de las fuentes y también desde ópticas quizás diferentes, ¿no? Saliendo de esto de la historia promilitar o de la historia de la gesta nacional, como para ponerlas en un contexto más crítico de proceso de disputas, de conflicto, que hasta estos mismos personajes de la historia lo dejan entrever, nada más que de manera muy metafórica y muy acotada. Por ejemplo, bueno, ¿quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de este proceso mal denominado campaña al desierto? Y bueno, muy pocos actores que concentraron una cantidad de tierras, y eso hace a la disputa entre los sujetos sociales en una sociedad, y entonces necesariamente cabe esa mirada crítica en relación a, bueno, por qué se dan las disputas sociales, las disputas políticas, ¿no? ¿Quiénes son, en definitiva, los que terminan siendo últimos beneficiarios de tal o cual cuestión? Bueno, porque en definitiva en la vida en la frontera hubieron un montón de actores sociales, anónimos en el seno de la historia, o de la historia tradicional, que dieron su vida y que padecieron esta cuestión de las disputas, ¿no? Esta cuestión de la movilización de las fuerzas de ejércitos, guardias nacionales, con gente que ni siquiera decidía estar ahí, que eran convocados a la fuerza y llevados a uno u otro lugar. Eso también hace a las disputas, o por ahí estos desplazamientos que se dieron masivos de grupos indígenas, ¿no? Necesariamente es la posibilidad desde la historia poder revisar esos relatos consolidados de la historia y poder ponerlos en clave de otros actores, de otros procesos. De eso se trata. Le agradecemos mucho, profesor, esta visita. No, por favor, les agradezco a ustedes esta invitación. Gracias, hasta la próxima.